27 años de nuestra iglesia, tengo un mensaje que muy especial. De hecho, estaba preparando otro tema y le decía a Ingrid que estaba preparando el tema ayer, otro tema que yo creía que era el tema que tenía que compartir, pero después, cuando iba manejando, ayer precisamente que venía a los tamales, ¿verdad? Acá, el Señor me mostró que tenía que compartir otra cosa. Entonces cambié el tema ayer y yo espero y confío y sé que así va a ser, que va a ser de grande bendición para nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo están los corazones? ¿Listos para la palabra? ¿Listos para el mensaje? De hecho, va a ser un tema que vamos a ver en 2 semanas, esta semana y la próxima. Hoy vamos a ver la primera parte y vamos a hablar de nuestra familia, de la familia Viña, ¿sí? Y el tema de hoy se llama Conociendo la familia Viña, conociendo nuestra iglesia, ¿verdad? Lo que creemos y reafirmando, porque yo sé que aquí hay personas que tienen muchos años en la iglesia, que han caminado con nosotros juntos a través de muchas etapas que nos ha permitido Dios vivir como iglesia, y hemos llegado a conocer nuestra iglesia, nuestra familia, y, y bueno, algunas cosas las empezamos a practicar sin saber por qué, ¿verdad? Las practicábamos de esta manera o por qué lo hacíamos de esta manera. Y poco a poco el Señor nos ha ido enseñando en temas, en momentos de plática, el porqué de las cosas, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Entonces hoy vamos a empezar a hablar un poquito de esto, conociendo nuestra familia Viña. Vamos a hablar 2 semanas de este tema y yo te invito para que oremos y pongamos nuestro corazón frente al Señor para que el Señor pueda hablarnos. Amén. ¿Sí? Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos enseña, que nos anima, que nos permite crecer, Señor, porque hay poder en tu palabra, hay poder que tu Espíritu Santo trae a nuestra vida y con esta palabra la respalda, Señor, y activa en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y también hay obra sobrenatural cuando tu Espíritu se manifiesta, Señor. Así que te pedimos que tu palabra haga una obra hoy, Señor, especial. Sabemos que aquí hay personas que llegaron con diferentes necesidades. Te pedimos que ellos sean de una manera especial tocados por tu Espíritu, por tu presencia esta mañana, y también los que estamos anhelando ser alimentados de tu palabra, podamos ser confirmados, llenos de sabiduría por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Efesios, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo escribe y dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué dice ahí? Miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que hoy es una buena oportunidad de recordarlo y reafirmarlo. Sabemos que la palabra enseña, ¿verdad? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, todos fuimos creados por Dios. Pero cuando una persona le abre su corazón a Cristo, la palabra de Dios dice en el libro de Juan que venimos a ser hechos hijos de Dios. Recibimos la adopción como hijos de Dios. Fuimos adoptados por el Padre, ¿verdad? Como sus hijos, y con todos los beneficios y todos los privilegios de ser hijos de Dios. Pero entonces ahora, al suceder esto o al acontecer esto, nosotros venimos a ser miembros de la familia de Dios. Cuando entonces en nuestro corazón, o cuando lo recibimos en nuestro corazón, les decía, venimos a ser parte de esta gran familia que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo también. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y también la Biblia habla de la iglesia como el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, verdad? Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero yo creo que lo más hermoso de esas descripciones que hay en la palabra acerca de la iglesia es que dice que somos miembros de su familia. O sea, qué privilegio y qué honor tenemos de ser miembros de la familia de Dios. Eso es un gran honor. Pero hoy hablaremos del concepto de familia, que es el que les decía que se me hace hermoso, ¿verdad? Y maravilloso. Vamos a hablar del concepto de la familia, ya que Pablo describe la iglesia como una familia. Y hoy vamos a hablar
específicamente y la semana que entra de nuestra familia Viña, que es parte de la gran familia de Dios aquí en la tierra. Porque la viña no sola, la familia de Dios no solamente es la viña, hay una familia grande, ¿verdad? De movimientos, de iglesias, de grupos cristianos que también son hijos de Dios como nosotros, que también son miembros de la familia de Dios, de la gran familia de Dios, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ellos, por todas las iglesias y todos los lugares donde hay gente congregándose en este momento para adorar al mismo Dios que adoramos nosotros, ¿verdad? Así que siempre en la viña damos gracias a Dios por las iglesias porque son parte de nuestra familia. Pero vamos a estar hablando un poquito más de nuestra familia Viña en estas semanas. Y les comparto que, para que todos puedan conocer esto, la familia de la Viña es una familia de más de 2.500 iglesias en el mundo. Hay más de 2.500 viñas en el mundo, en los 5 continentes. Bueno, algunos dicen que ya son 6, ¿verdad? Algunos están agregando la Antártida como continente. Pero en los 5 continentes conocidos hasta los últimos años, hay iglesias Viña en todos lados, en la India, en África, en Asia, ¿verdad? Hay viñas, en Europa también, Estados Unidos, Latinoamérica, pues hay muchas iglesias Viña también. Entonces son más de 2.500 iglesias que componen la familia de la Viña. En México, en nuestro país, la familia de la Viña está compuesta de aproximadamente 30 iglesias en los diferentes estados, no en todos los estados. Esa es una de las oraciones y la visión para la Viña México en los próximos años, que en cada estado haya una viña. Yo te pido que oremos por eso, ¿verdad? Que en cada estado de la República, que son 32, haya una viña, ¿verdad? Por lo pronto hay 30 iglesias, no en todos los estados, pero gracias a Dios porque la viña ha podido, pues, bendecir a México con el Evangelio, ¿verdad? Así como lo han hecho muchas iglesias. El movimiento de la viña, nuestra familia de iglesias Viña, nació a finales de los 80s en California, en un hogar donde había un grupo de cristianos que querían experimentar la presencia de Dios, tenían ese deseo de buscar a Dios en familia, en familias de amigos que se juntaron y empezaron a adorar a Dios. Y Dios bendijo tanto eso que empezó a crecer, empezó a llegar la gente, muchos fueron tocados por el Espíritu Santo, cambiadas sus vidas, y la viña empezó a crecer, se convirtió en una iglesia, luego plantaron otra iglesia y empezó a crecer, y esto fue apenas en, ¿qué? 40 años, de los 80s a estos tiempos, ¿verdad? Dios ha traído un crecimiento a las iglesias de las viñas que se ha extendido a muchos países. En México, en nuestro país, el movimiento de la viña llegó a México a mediados de los años 80, o sea, nació a finales de los 80, a mediados de los 80 llega a México, y la primera iglesia plantada en la viña fue en el estado de Zacatecas. Ahí comenzó la viña en México, en Zacatecas. Y aproximadamente 8 o 9 años después, un grupo de misioneros sienten el llamado de Dios para venir a Mazatlán. Vinieron a Mazatlán un día, bueno, ya conocían algunos Mazatlán y vinieron y sintieron que Dios los estaba llamando a venir a Mazatlán a plantar una iglesia. Y en julio de 1995 llegó un grupo de misioneros, una pareja, junto con 4 jóvenes que vinieron a plantar la iglesia de la viña en Mazatlán. Hicieron una campaña en el Infonavit Playas, que todos yo conocen el Infonavit Playas, ¿verdad? Ahí pusieron una carpa y empezaron a compartir el Evangelio en el año de 1995. No recuerdo exactamente la fecha del primer reunión en la carpa, pero sí les he platicado un poquito. Yo sé que aquí algunos ya lo han escuchado, pero hay otros que no, ¿verdad? Que el primer día de campaña, una de las maneras en las que empezaron a evangelizar es a través de películas con un mensaje cristiano. Había alabanza, había un mensaje después de la película. Entonces, por ahí, el primer día, días antes, cuando ya empezaron a anunciar que habría películas gratis, por ahí un grupo de jóvenes iba pasando por ahí, entre los cuales iba yo, y decía cine gratis. Pues dijimos, cine gratis, de aquí soy yo. Si es gratis, vamos, ¿verdad? Y 3 o 4 amigos de mi calle fuimos pues a ver la película. Yo iba ya listo y dije, ¿cuál será? Rocky 5, Rambo 4, o sea, Comando Especial o no sé, algo así. Alguna de Bruce Willis, decía yo, que es mi actor favorito, ¿verdad?
que ya está viejito ahora. ¿Cuál será? Y ahí vamos todos gratis a ver la película. Y de repente, yo sé que algunos cristianos de años aquí se van a acordar de esa película. Empieza una película que se llama El Progreso del Peregrino. ¿Cuántos conocen la película El Progreso del Peregrino? Pero la primerita, no la que sacaron en animados hace poquito en el cine. ¿Sí ¿Alguien la ha visto, El Progreso del Peregrino? ¿No? Bueno, es que son de otra generación, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Bueno, el caso es que cuando empieza la película y vemos que es un mensaje cristiano, lo bueno de todo en aquel tiempo, digo, lo bueno por la forma de pensar de nosotros en aquel tiempo, es que apagaron las luces. Entonces empieza y dijimos, esto es algo de cristianos, ¿qué es esto, verdad? Empezamos los que estábamos ahí y yo le dije, ¿saben qué? Yo ya me voy. Yo no quiero saber nada. Yo lo que he escuchado de los cristianos es que están locos, o sea, estos cristianos están locos. Y yo no quiero saber nada, yo ya me voy. Pero cuando voy saliendo me agarra afuera un amigo y me dice, vente, y me mete y bueno, total que me quedé. La campaña duró 3 semanas. ¿Cuántos días creen más que fui yo? Ninguno. Bueno, el último volví a ir. Ya no volví. Mis amigos empezaron a ir y empezaron a buscar de Dios y yo no quise ir. Hasta el último día que ya cansado de quedarme solo ahí en la esquina porque todos iban a la carpa a ver las películas, dije voy a ir otra vez. Ese día fue el día que hice contacto y conexión con personas que Dios utilizó para hablarme del Evangelio. Poco tiempo después yo recibí a Jesucristo en mi corazón y pues empecé a asistir y la viña abrió su primera reunión, empezaron a añadirse muchas personas, o sea, no solamente yo, o sea, les platico mi historia porque soy parte de la historia desde la fundación de la iglesia, ¿no? Aquí en Mazatlán. Pero la primera reunión de la viña fue el 10 de diciembre de 1995 en el Hotel Los Ábalos, que ya no existe. Nos prestaban un lugar ahí y ahí comenzó la viña en Mazatlán, la viña que después en el 2002 le pusimos la Viña del Pacífico por la visión que teníamos de extender la palabra no solamente en Mazatlán, y es una visión que tenemos, ¿verdad? Y que queremos que Dios nos use en esto de poder a través de misioneros y personas compartir la palabra en el Pacífico. Y le pusimos la Viña del Pacífico. Cuando se hizo el registro legal de la iglesia, se llamó la Viña del Pacífico. Pero comenzó en el 95. Ahora, siempre hemos tenido claro que gracias a Cristo, ¿verdad? Como decía hace ratito, somos hijos de Dios y miembros de una gran familia. Pero esta gran familia está compuesta de pequeñas familias, o nosotros le llamamos en la viña tribus, familias o tribus que crecen cada día con aquellos que Dios va añadiendo a su pueblo. Ahora, para nosotros, como les decía hace ratito, todas las familias son valiosas, todas las familias son especiales, con un sabor especial, ¿verdad? Cada iglesia tiene su sabor especial, cada movimiento, todas las familias también tienen su forma de hacer iglesia de manera particular, pero todos somos parte de la gran familia de Dios. De hecho, John Wimber, que es el fundador de la iglesia La Viña o de esta familia de La Viña, él escribió una vez y dijo, amo a toda la iglesia. La viña es solo otra verdura de la sopa. Y ponía el ejemplo de la iglesia de Cristo como una sopa, ¿verdad? Donde hay zanahorias. ¿Qué más tiene una sopa de verduras, no? Unas zanahorias, papas, ¿qué más? ¿Qué más le ponemos a la zanahoria? Calabaza, ejotes, elote, chayote, carne, ¿qué más? O pollo, lo que le van a poner. Agua, ¿verdad? Eso, sí. Y entonces, a lo mejor nosotros, la viña, somos el ejote, no lo sé. O somos el chayote, no lo sé. Pero somos una verdura dentro de esa sopa. Pero todo es la sopa, ¿verdad? Y la sopa junta es riquísima, ¿verdad? Es riquísima y a Dios le encanta esa sopa. Y nosotros ponemos un toque especial como cada ingrediente de esa gran sopa. Y siempre hemos visto así la viña, ¿verdad? Y esto nos guarda de cualquier sentimiento de decir somos mejores, ¿verdad? Muchos cristianos que van y le dicen a otros cristianos de otras iglesias, es que mi iglesia es mejor, ¿verdad? Mi iglesia es la mejor porque tiene esto y aquello y hablan de su iglesia con mucho amor. Pero esto nos guarda a nosotros de cuidarnos de esto, ¿verdad? De saber que no somos ni mejores ni peores. Somos otra verdura en la sopa. Y cada una tiene su sabor y su toque y es importante y es necesaria para el cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia nos enseña que Dios así conformó el pueblo de Dios desde que fueron escogidos por Él
para que fueran su pueblo. Quiero que veamos otro verso en Génesis capítulo 49, verso 28, donde dice: estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Por eso decimos que Dios, el pueblo de Dios está compuesto de familias, pequeñas familias o tribus, ¿verdad? Como fue compuesto el pueblo de Israel de tribus. Todos eran Israel, todos llegaron a ser el pueblo de Dios, pero eran diferentes tribus. Entonces el pueblo de Dios vemos que también se conformó en los inicios de familias, la tribu de Leví, ¿verdad? Y la tribu de cada uno de los hijos de Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos diferentes los unos de los otros en carácter. Si ustedes leen la historia en Génesis van a darse cuenta que eran muy diferentes cada hijo, tenían diferente personalidad, tenían diferentes gustos, tenían diferente visión y no sé, ¿verdad? A lo mejor había un propósito especial para cada uno de ellos, estoy seguro que así era. Entonces ellos fueron bendecidos y capacitados para cumplir con su llamado, pero al mismo tiempo cada familia tuvo la libertad de tomar decisiones y obviamente cada familia vivió las consecuencias de sus decisiones. Los apóstoles, vemos en el Nuevo Testamento que después de la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles también recibieron la encomienda de predicar el evangelio del reino de Dios, no solo a los israelitas, no solo a la nación de Israel, sino que ahora el reino se extendería a todo el mundo. Y los apóstoles fueron esparcidos. Si tú lees el libro de los Hechos vas a ver que fueron esparcidos, hubo una persecución y fueron esparcidos. Y a los lugares donde ellos iban, predicaban el evangelio y empezaron a fundar iglesias, a plantar iglesias. Dice el libro de los Hechos capítulo 14, verso 23, que constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces así empezó a extenderse la iglesia, el evangelio, ¿verdad? Con los apóstoles esparcidos fundando y plantando iglesias en ciudades. Empezaron a multiplicarse las iglesias por todo el mundo y empezaron a plantarse o a establecerse iglesias locales o familias de iglesias que han predicado el mensaje del reino desde hace más de 2000 años. Cada familia o iglesia tiene su sabor, que refleja la diversidad que Dios creó, ya que no hay personas 100% iguales en el mundo. A lo mejor tú dirás, no, es que la otra vez me encontré a alguien que era bien parecido a mí, o se parecía mucho a tal persona. Sí, tal vez sí, muy parecido, muy parecida, pero no hay nadie exactamente igual que tú. Tal vez físicamente tendrá ciertos rasgos, pero a lo mejor en su forma de pensar, en sus valores, tal vez ahí están diferencias, y aún en los rasgos físicos hay diferencias. No hay nadie exactamente igual a ti, porque Dios nos creó diferentes, Dios creó la diversidad. Y así cada familia o iglesia tiene su sabor que refleja esa diversidad que Dios creó. Estas iglesias o familias tienen su forma de adorar, tienen su forma de organizarse, tienen su forma de compartir la fe y de extender el reino de Dios. Lo que nos une y nos hace un solo pueblo es la fe en Cristo como el único Señor y Salvador. Cristo es el fundamento de la iglesia. Así que si un grupo de personas viene y dicen ser parte de la familia de Dios, pero no tienen una fe genuina en Jesucristo como Señor o Salvador, o no tienen a Cristo como la cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia, de ese movimiento, entonces ese grupo sí no es parte de la familia de Dios, porque lo que nos une es la fe en Jesucristo, que Él es el Salvador, nuestro Salvador, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia y tiene que ser Cristo la cabeza para que entonces seamos de la misma familia. Enfocando en nuestra familia Viña, hoy me gustaría compartirles un poco de cuáles son algunos rasgos distintivos que nos identifican como parte de la Viña, o sea, que así se identifican las iglesias y miembros de la familia Viña. De hecho, en la Viña hay varios chistes en cuanto a eso, ¿verdad? Cuando llega alguien de cierta manera o vestido o con cierto lenguaje, dicen, este es de la Viña, este es de la Viña, ¿sí? Porque ya lo identificamos, ¿verdad? En su forma de hablar, en su forma de ver la iglesia y de comportarse dentro de la iglesia, es de la Viña, ¿sí? ¿Y cuáles son los rasgos que nos distinguen? ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a nuestra familia? Porque cada distintivo de nuestra iglesia está expresando en una frase corta
que refleja cómo somos, ¿verdad? Nuestra forma de hacer iglesia, nuestra visión, nuestro propósito. Y vamos a ver el primer distintivo de nuestra iglesia. Número 1, nos distinguimos al estudiar la palabra y llevarla a la práctica por enfocar en lo principal y lo sencillo. Ese es uno de nuestros distintivos, lo principal y lo sencillo. Uno de los valores de nuestra iglesia es experimentar la presencia de Dios. Y para ello hablamos de algunas prácticas que nos permiten crecer en conocer más a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, la oración nos permite conocer más a Dios. La adoración también nos permite conocer más a Dios. El estudio de la palabra de Dios nos permite conocer más a Dios. Y en todo esto queremos ser 100% bíblicos, en doctrina, en práctica. Por eso cuando hablamos de estudiar la palabra de Dios, ya sea en forma personal o grupal, enfocamos en dos aspectos muy importantes que nos llevan a enfocar en lo que creemos Dios quiere que tomemos y lo llevemos a la práctica inmediatamente. Y estos dos aspectos son lo principal. Número 1, lo principal. Cuando estudiamos la palabra nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje principal de este pasaje o verso? ¿Qué es lo que Dios quiere que lleve a la práctica inmediatamente? ¿Qué es lo que Dios quiere que se afirme en mi corazón con este pasaje, con esta lectura? ¿Qué es lo que encaja en el propósito de Dios para mi vida o mi iglesia? Porque en nuestros días hay muchos cristianos que pasan demasiado tiempo debatiendo y discutiendo por cosas que no son esenciales. Que quién es el anticristo, que cuál es la marca, cómo va a venir, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo me acuerdo cuando salió el código de barras que decían que era la marca, ¿verdad? El anticristo ya ha sido no sé cuántas personas, ¿verdad? Y hay personas que enfocan mucho en esos temas. Nosotros en la viña no gastamos mucho tiempo discutiendo en cosas que no son esenciales. Creemos que hay tanta necesidad en la gente que es incomprensible que perdamos el tiempo en discusiones y hasta pleitos que no son esenciales. Por eso cuando nos enfrentamos a una situación como esta y una vez que tenemos claro lo principal, decimos que en lo esencial estamos de acuerdo. ¿Qué es lo esencial? Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que da vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando uno recibe a Jesucristo el nombre, nosotros es escrito en el libro de la vida. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Eso es esencial. Eso es esencial. Y en lo no esencial hay libertad. Si alguien cree que la marca de la bestia fue el código de barras, pues está bien. Si alguien cree que es otra cosa, está bien. Dios en su momento va a aclarar las cosas a cada quien. Por lo tanto, en nuestra iglesia no gastamos tanto tiempo ni debilitamos relaciones por temas que no son esenciales, porque hay personas que hasta salen mal. Se pierden amistades por temas de interpretaciones, en temas que no son esenciales. Que cómo se viste alguien, que cómo no se viste, que cómo habla, que cómo no habla. O sea, Dios está haciendo una obra en cada quien. Y a veces perdemos amistades, rompemos relaciones por nuestra forma de pensar. El segundo aspecto en el que enfocamos a la hora de estudiar la palabra y aún de presentar el evangelio a los demás o la palabra es en lo sencillo. Nos preguntamos, ¿cómo lo entiendo? Y cómo lo expreso de la manera más sencilla posible para que a la hora de llevarlo a la práctica sepa qué y cómo debo hacerlo. ¿Sabes que Jesús es nuestro mayor ejemplo de sencillez a la hora de presentar el mensaje para quienes lo escuchaban? Por eso se maravillaban hasta los fariseos, los eruditos, los escribas. Decían, oye, habla como quien tiene autoridad. Y la gente le entendía. Le entendían los estudiados, le entendían los pescadores, le entendían los recaudadores de impuestos, le entendían todos. Todos entendían las enseñanzas de Cristo porque era un maestro que enseñaba con sencillez. Aún las verdades más profundas de la palabra, él las enseñaba de manera clara y sencilla. Y todos entendían. Él explicaba estas verdades de manera que los oyentes le podían entender perfectamente y por lo tanto no había ningún impedimento para que lo practicaran. Por eso en nuestra iglesia animamos a los hermanos para que al estudiar o escuchar la palabra de Dios pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos da entendimiento?
¿Tú crees que Dios te puede dar entendimiento para su palabra? Porque a veces hay personas que tienen ese problema en su mente, ¿verdad? Que dicen, es que yo no entiendo las escrituras, es que yo he leído la Biblia y no la entiendo. Yo siempre les animo para que oren a Dios antes de leer la palabra y digan, Espíritu Santo, dame entendimiento. Y eso no es de nosotros, es el poder de Dios obrando. Dios nos da el entendimiento de la palabra. Entonces, nosotros oramos y pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y que nos capacite para que podamos aplicar y compartir el mensaje de manera clara y sencilla. Para concluir este distintivo, podría concluir este distintivo diciéndoles que en la viña anhelamos que cada miembro de la familia pueda distinguir siempre lo principal y lo sencillo a la hora de estudiar o escuchar la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ahí está lo principal. Lo principal es, dice, saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. El segundo distintivo de nuestra iglesia, de la familia Viña, es que nos distinguimos por nuestra comprensión del ya y el todavía no. Tal vez este es un término nuevo para muchos, pero este distintivo se desprende de otro de nuestros valores, que es vivir en el reino de Dios. Los miembros de la Viña tenemos bien claro el tiempo en el que estamos viviendo, donde vemos las señales del reino que ya está aquí, pero al mismo tiempo seguimos experimentando los efectos del presente siglo malo, que dice la palabra. Este distintivo nos lleva a tener claras las respuestas a preguntas que muchos se hacen como, ¿por qué hay sufrimiento? Esa es una duda que tienen muchas personas hoy en día. O, ¿por qué los niños sufren? ¿Por qué los niños son abandonados? ¿Por qué la gente se enferma y no todos sanan? ¿Por qué mueren, aún los cristianos? ¿Por qué le pasan accidentes a personas cristianas? Cuando tenemos claro el ya y el todavía no, esto nos lleva a ministrar sanidad y milagros de una manera consciente y responsable, quitando toda tentación a manipular a las personas, presionándoles para que declaren sanidades que no han ocurrido, por ejemplo. De repente hay personas, alguna vez alguien me dijo, hermano, es que alguna vez me dijeron, tú declárate sano de ese dolor, y a mí me sigue doliendo y me siento mal porque me duele, pero no puedo decirle porque ellos me dicen que me declare sano. Dios quiere que reconozcamos nuestra necesidad. Si hay dolor hay que decir me duele y yo sé que Dios puede sanarme. Cuando entendemos y muchos dirán, pero ¿por qué no sana, verdad? Bueno, porque todavía estamos en este presente siglo malo donde hay enfermedad, donde suceden cosas que no tenemos respuesta, pero un día Dios nos lo va a responder. Pero también sabemos que en este tiempo hay sanidad, hay gente sanando también. Otra cosa también que tener claro esto nos lleva a ministrar sanidad y milagros de una manera consciente y responsable. Cuando hacemos esto, quitamos también toda tentación a condenar a aquellos que no sanan o que no reciben el milagro que pidieron. Porque de repente también me tocó alguna vez alguna persona muy lastimada en su corazón porque alguien le dijo, es que no sanaste porque tú tienes la culpa, porque no tienes fe. Porque tú no tienes fe. Si tú tuvieras fe, ya hubieras sanado. Y esto no es cierto. Claro, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no siempre la razón por la que una persona no sana es por falta de fe. Yo le dije a esa persona, pues falta de fe el que oró por ti entonces, si fuera el caso. Pero no es el caso tampoco. Dice, bueno, cuando tenemos claro el ya, pero todavía no del reino, esto nos lleva a explicar a aquellos que sufren y que no han recibido la respuesta esperada, la confrontación espiritual que existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y animamos a esas personas a confiar y a creer en la promesa de Cristo acerca del establecimiento pleno de su reino en esta tierra, pero también a explicarles que ya podemos ver señales del reino de Dios aquí en la actualidad.
Señales que tienen que ver con muestras del poder, al amor, la misericordia. Y esto nos debe llevar a perseverar en pedir creyendo siempre. Siempre creyendo que Dios va a hacer la obra. Dice Lucas capítulo 11, verso 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración siempre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? El tercer distintivo de nuestra iglesia que quiero compartirte hoy es que nos distinguimos por orar diciendo: ven Espíritu Santo. Este distintivo tiene que ver con nuestro entendimiento acerca de la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal y como iglesia. Jesús le llamó el Consolador, el Ayudador, el que confirma. La palabra habla de que es el que revela la verdad, el que nos da poder. El Espíritu Santo es el que nos capacita. En nuestra iglesia estamos convencidos del rol tan importante que tiene el Espíritu Santo en la vida de las personas y de la iglesia. Nuestras reuniones se distinguen por invitar la visitación poderosa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y después le damos libertad para que Él obre como Él quiera, porque estamos seguros que todo lo que realmente viene del Espíritu Santo es para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo crees, iglesia? Todo lo que viene del Espíritu es para bendición y edificación. Ahora, no tenemos expectativas concretas, solo sabemos que Él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Él sabe lo que va a hacer. Le pedimos y confiamos que Él va a hacer algo. Nosotros no creemos que debemos forzar la presencia de Dios, por lo tanto no forzamos la presencia de Dios. Al contrario, creemos que lo único que tenemos que hacer es invitarle y después dejar que Él sea Dios, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 46, verso 10. La primera parte dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando Dios está, puede suceder cualquier cosa. Buena, obviamente, para su pueblo. En la viña tampoco creemos ni estamos de acuerdo con la manipulación hacia las personas, atribuyéndole al Espíritu Santo acciones o obras que no son reales o que surgen de corazones movidos por motivaciones equivocadas. Por ejemplo, no creemos que mientras más personas pasan al frente para recibir ministración después de la predicación o adoración, significa que hay más presencia de Dios o del Espíritu Santo. Porque muchos creen que mientras más personas pasan al frente, más está la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y muchas veces el Espíritu puede tocar a alguien que está allá atrás, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Claro, cuando alguien viene al frente está dando un paso de fe y está diciendo: creo que Dios puede obrar en mi vida. Y yo estoy seguro que Dios respalda esa fe. Claro que sí. Pero esto no es una señal de que, como pasaron muchos al frente, hoy estuvo más el Espíritu Santo, y como hoy no pasaron tantos, hoy no estuvo el Espíritu Santo, como he escuchado a muchos cristianos tener ese pensamiento. Yo siempre les digo cuando dicen: no, es que vamos a aquel lugar porque allá está el Espíritu Santo. Y digo: pues la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿quién está ahí? Y esto no es por nosotros, esto es porque Dios es fiel a su promesa. Esto no es porque hayamos hecho algo especial, sino porque Dios es fiel a su promesa. Y yo cuando alguien me dice eso, le digo: bueno, pues, ok, si no estuviera el Espíritu Santo aquí, pues hay que cerrar la puerta y vámonos todos al otro lado, ¿verdad? Pero yo creo en la promesa de Dios, que el Espíritu está aquí. Creemos en eso en la viña. En la viña entonces invitamos, oramos, damos tiempo para ver qué hace Dios, y después seguimos orando o simplemente decimos: nos vemos el próximo domingo, se acabó la reunión. Pero damos el tiempo y esperamos que Dios haga algo. En conclusión, nosotros invitamos al Espíritu Santo, le damos libertad para moverse como Él quiera, ya sea sanando, ya sea confirmando, ya sea restaurando, convenciendo o redarguyendo. Porque también el Espíritu redarguye, Nos distinguimos por orar en nuestros tiempos de adoración personales y grupales diciendo: ven Espíritu Santo.
y le dejamos moverse con libertad entre nosotros. Zacarías 4:6 dice: entonces siguió diciéndole: esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el último distintivo que quiero compartirte hoy: nos distinguimos por tener claro que debemos amar a Dios y amar a la gente. Estas dos expresiones van juntas, ¿eh? Esto es algo que debe distinguir a todo aquel que se dice ser cristiano. Tiene que ver con prioridades y con congruencia. Jesús dijo cuando le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Él dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, no es entendible entonces profesar amor a Dios sin amar al prójimo. Sencillamente eso no es congruente. Dios nos ha llamado a amar a todos, aún a los difíciles de amar. A esos con más razón, porque es fácil amar a los fáciles. Todos tenemos a alguien fácil a quien amar, pero también tenemos a alguien difícil a quien amar. Y el llamado de Dios es amar a todos, a los difíciles, aún a los que se consideran nuestros enemigos. Entonces, en nuestra iglesia anhelamos que las piernas con las que camina este cuerpo sean, por un lado, la adoración y por otro, la compasión, que tiene su origen en el amor. La adoración a Dios nos permite expresar nuestro amor a Dios y que Él nos llene con su amor. Somos capacitados para amar cuando buscamos sinceramente que el amor de Dios nos llene hasta rebosar, y esto es por medio de la adoración. Por eso la adoración es tan importante en nuestra iglesia. Estamos seguros que cuando experimentamos la presencia de Dios y somos llenos de Él, vamos a salir diferentes de las reuniones y nos vamos a convertir en instrumentos para hablar y mostrar amor a los rechazados, a los enfermos, a los marginados, a los esclavizados, a los quebrantados, a los hambrientos. Así que queremos ser una iglesia que no solo habla de amor, sino que practica el amor en todas las maneras que sea posible. Dice 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mi oración siempre es que ustedes, como miembros de la iglesia Viña, sean conocidos en su fraccionamiento, en su calle, en el trabajo, donde quiera que vayan, por ser personas que aman, que son amorosas, que practican el amor con la gente, que son compasivos, que son misericordiosos, que somos misericordiosos. Así que Dios tiene, concluyendo ya el tema de hoy, la semana que entra vamos a ver algunos otros distintivos. Dios tiene una familia para cada hijo que adopta, y su deseo es que amemos nuestra familia y demos fruto en ella. Cuando una persona llega a la viña y después de asistir a algunas reuniones, van con el pastor de la viña o platican con algún hermano de la iglesia y le dicen: ya me hice de la viña. No sé si alguien alguna vez dijo esto: ya me hice de la viña, ahora ya soy de la viña, o ya me hice de la viña. Una de las respuestas más frecuentes de los pastores de la viña o hermanos de la viña de muchos años es que no es que te hiciste de la viña, lo que pasa es que te diste cuenta que tú ya eras de la viña. Muchos cuando llegan dicen, huelen el ambiente de la iglesia y dicen: esta es mi casa, este es mi hogar, aquí quiero crecer, aquí quiero dar fruto, aquí quiero que crezcan mis hijos, esta es mi familia. Desde el primer día que entran lo sienten. Otros toman su tiempo, asisten, conocen, empiezan a noviar, le decimos nosotros en la viña, ¿verdad? ¿Cómo es cuando alguien se compromete? Primero no llega una persona y se compromete y se casa a la primera, ¿verdad? Bueno, yo sé que hay excepciones, algunos son muy rápidos, pero la mayoría tienen que noviar. ¿El noviazgo para qué es? Para conocernos. Salimos, platicamos, escucho cómo piensas, escuchas cómo pienso, quedo bien, ¿verdad? Quedas bien conmigo, porque nos interesamos, queremos tener una relación. Y cuando ya estamos seguros, ¿qué sigue? Un día se aparece el novio y abre un de este y
y enseña un anillo, ¿verdad? Y dice, ¿te quieres casar conmigo? Y como ella ya está bien convencida, bien enamorada, ya sabe que es el hombre con el que quiere pasar el resto de su vida, ¿qué dice? Acepto. Y entonces, ¿qué sigue? Nos casamos y empezamos a caminar juntos. Y así pasa en la viña también, en la iglesia o en cualquier iglesia, ¿verdad? Llegamos, conocemos. Algunos han llegado a la viña y dicen, como que me gusta, está bien, pero no es mi casa. Voy a buscar otra casa. Está bien, no es malo eso. Dios creó la diversidad. Alguna vez alguien dijo, es que a mí me gusta otro tipo de alabanza, otro tipo de forma de predicar. Está bien, eso no está mal. Nuestra oración es que Dios le dé una casa a esa persona que está buscando un hogar para que dé fruto y crezca. Amar a la iglesia que Dios nos puso o en la que Dios nos puso no es malo. Porque si amamos a nuestra iglesia, entonces estamos amando también a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Hay gente que dice, no, es que solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo, sí. Pero si tú amas a Cristo, tienes que amar a los que Él ama. No puedes decir que amas a Cristo y no amar a los que Él ama. Tienes que amar a su familia. No es como los que se casan y dicen, no, mira, yo me casé contigo y no me casé con la familia. No, ¿y qué vas a hacer en Navidad? O si no vas a tener pleito seguro, ¿verdad? Si no quieres convivir con la familia, es que van en el paquete. Más de una vez vas a tener que compartir con ellos porque son la familia. Ni modo que no. Así es la iglesia. No puedes decir amo a Cristo y no amo a la iglesia. ¿Cómo no? Entonces vamos en el paquete, ¿eh? Todos vamos en el paquete. Todos. No voltees a ver a nadie, por favor. Así que hoy me gustaría que oremos dándole gracias a Dios por nuestra familia Viña. ¿Qué les parece? No somos una familia perfecta, ¿verdad? No hay familia perfecta. No hay iglesia perfecta. Como decía Rick Warren, o dice Rick Warren, la iglesia no es perfecta desde el momento que tú entras por la puerta. Así es. No hay una iglesia perfecta. No somos perfectos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras cosas en las que tenemos que crecer. Dios sigue trabajando en nuestra familia, en nosotros, como trabaja en cada quien. Por eso nos dice que nos debemos de soportar unos a otros muchas veces, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero hemos avanzado. Y eso es gracias a Dios, por su gracia. Amén. Así que vamos a orar por nuestra iglesia. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Estírense tantito ya. Señor, queremos darte gracias este día. Gracias por tu iglesia, Señor. Específicamente o especialmente queremos darte gracias por nuestra familia Viña, Señor. Por esas más de 2.500 iglesias que hay en el mundo, predicando tu palabra. Por esas 30 iglesias aproximadamente en México que predican tu palabra. Pero especialmente queremos darte gracias por la Viña del Pacífico, Señor. Tu iglesia aquí en Mazatlán, que es parte de la familia de la Viña. Gracias, Señor, por estos 27 años, donde hemos tenido el gran gusto, Señor, y el gran gozo de ver nacer a muchos en el Evangelio. Hemos visto a muchos nacer en el Evangelio, enamorarse de ti, Señor, hasta convertirse en servidores o servidoras tuyos, que han alcanzado a otros para ti. Hemos tenido el gusto y la bendición, porque es un gusto y una bendición, Señor, participar de ver personas que han sido formadas en esta iglesia, Señor, y que tú has llevado
a otras ciudades, aún a otros países, para predicar y extender tu reino. Gracias por esto también, Señor. Hemos tenido el gran gusto de ver a muchos cristianos que ya eran cristianos y que estaban buscando un hogar por diferentes circunstancias. Y un día llegaron a la viña, Señor, y se sintieron amados, aceptados, te experimentaron y dijeron: esta es mi familia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque han sido una bendición. Hemos aprendido de todos, Señor, y todos de todos, Señor. Gracias, Señor. Queremos pedirte que en lo que venga podamos seguir manteniendo un corazón puro delante de ti, Señor. Sincero, honesto, íntegro. Que podamos ser conscientes de nuestras imperfecciones, pero que a la vez celebremos cada paso que vamos dando, Señor, en esa transformación que tú quieres darnos. Ayúdanos a amarnos, Señor, con un amor genuino. Sabemos que a veces vamos a tener que tolerarnos, soportarnos, aceptarnos. Te pedimos que cuando sea el momento recordemos todo esto, tu Espíritu lo traiga a nuestra memoria y podamos abrazarnos y caminar, seguir caminando juntos. Señor, queremos ser de bendición no solamente para la gente de la viña también. Que esta pueda ser una iglesia que pueda bendecir a otros ministerios, iglesias, movimientos. Gente que tiene el mismo corazón de ayudar, de bendecir, de dar, de compartir. Cuida tu iglesia, Señor, de las enseñanzas confusas, falsas, del acecho del enemigo, de lobos. Que realmente podamos ser familia, Señor. Y así como muchos han dicho y testificado muchas veces, convivo más y disfruto más el tiempo con mis hermanos de la iglesia que con mi propia familia terrenal. No es nuestro anhelo que eso sea, pero si encuentran un refugio y una familia en la iglesia, te damos gracias por eso, Señor. Gracias, porque también es parte de tu obra sanadora, Señor, y amorosa para nosotros. Así que bendice a la viña, Señor. Bendice la viña del Pacífico. Te damos gracias por estos 27 años. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias.